conmigo y este va a ser un video de aprendizaje, tanto para ustedes como para mí, ya que aprendí muchísimo preparando este video. Los ritmos africanos han formado una parte importante de toda la música de las Américas. Por ejemplo, en los Estados Unidos, mucha de la música que se escucha popular hoy, como el rock y el hip hop, han sido fuertemente influenciados por el jazz y otros ritmos de África. Latinoamérica no se queda atrás. La mayoría de ritmos populares como el merengue, el reggaetón, el vallenato y la cumbia le deben su existencia a la riqueza de sonidos e instrumentos que provienen del continente africano. Hay varios ritmos africanos que han sobrevivido durante siglos y hoy forman parte de nuestro folclore y herencia cultural. Yo diría que los ritmos africanos más conocidos de toda Latinoamérica son palos provenientes de República Dominicana, la bomba y la plena de Puerto Rico, la samba de Brasil y el son y el guaguancó de Cuba. Y bueno, la lista es bastante extensa, pero esos son los que yo personalmente he escuchado mencionar más a menudo. Yo diría que una gran mayoría de los ritmos de mi país, Colombia, han sido influenciados fuertemente por los ritmos africanos. Por ejemplo, la cumbia, el vallenato, el porro, el joropo y la champeta, el currulao, son ejemplos de la música típica proveniente de Colombia. Todos estos ritmos tienen en común una historia que empezó con los cantos y los bailes de los africanos. En la costa de Colombia celebramos en grande nuestra herencia musical africana. Los ritmos como el bullerengue, el fandango, la puya y el mapalé tienen un lugar especial en nuestros corazones. El mapalé se baila con pasos cortos, ritmos muy acelerados y con palmas de los bailarines. Las parejas bailan sueltas o pegadas y el baile comienza con dos filas, una frente a la otra, en un enfrentamiento entre el hombre y la mujer. Continúa con exhibiciones individuales de los hombres con el propósito de agradar a sus parejas, a las mujeres, quienes se turnan para corresponder los enfrentamientos. Los movimientos representan el encuentro entre el hombre y la mujer. Los bailarines se mueven aceleradamente y con fuerza, saltando, cayendo, levantando los brazos, moviendo los hombros y las caderas, siguiendo el ritmo de los tambores. En corto es un baile muy emocionante. Usualmente las mujeres llevan faldas cortas y los hombres un pantalón que llega a la altura de los talones, con varias decoraciones diferentes, y ambos danzan descalzos. El baile del mapalé nació como canto y danza de los pescadores originalmente del país de Angola. Era una diversión en la noche después de terminar la jornada de trabajo. Surgió en la costa del Caribe colombiana, gracias a los africanos traficados como esclavos y que cuando conseguían huir de sus captores, fundaban comunidades en lugares alejados o palenques, como el palenque de San Basilio. El mapalé es una expresión de libertad corporal que refleja la libertad de esos negros libres y soberanos. Un evento clave donde se celebra el mapalé son las fiestas de independencia de Cartagena, más conocidas como las fiestas novembrinas, ya que se celebran en una semana en el mes de noviembre. Cartagena fue la primera ciudad de Colombia y la segunda en toda Latinoamérica en declarar la independencia absoluta de las coronas europeas. Nosotros celebramos este acontecimiento con un festival a lo alto. Las fiestas de la independencia se celebraron por primera vez en el año 1812, un año después del manifiesto de la independencia, y se oficializan como tal el 11 de noviembre en 1846. Hoy en día, el 11 de noviembre, se celebra la culminación de estas fiestas con un desfile o un bando, similarmente al Carnaval de Barranquilla y al Carnaval de Río de Janeiro. Las fiestas novembrinas de Cartagena celebran el patrimonio y el legado que ha dejado nuestra ciudad. En el bando se pueden apreciar carrozas elaboradas, reinas de belleza que por cierto forman una parte bastante importante de la fiesta, y quizás lo más esperado, la música folclórica. El mapalé es tradición. Muchas escuelas o colegios en Cartagena participan en las fiestas novembrinas. Es importante para las escuelas que los estudiantes participen en los grupos folclóricos que se presentan en el bando. También existen grupos musicales que se dedican específicamente a preservar esta música, presentándola en cuanto evento cultural los contrata. Hay personas que se dedican el año completo a practicar las danzas y los instrumentos. Los líderes de estos grupos casi siempre viven del arte.
Muchos de los miembros suelen ser alumnos, universitarios o personas con otros trabajos, pero que mantienen el amor por su arte vivo. En las costas siempre han habido personas que viven del arte. Para ser más específico, sí hay apoyo e interés para preservar nuestra cultura. Esto es algo que siempre me ha causado mucho interés. En Cartagena se viven las fiestas novembrinas, con emoción y con regocijo todos los años. Tanto niños como jóvenes y toda la comunidad de Cartagena se gozan la fiesta y la esperan con ansias cada año. Muchos de los jóvenes preparan coreografías de mapalé por meses antes de participar. Hay un respeto colectivo por estas tradiciones africanas. Pero no todo es color de rosa. Me indigna saber el estado en que se encuentran muchas de las comunidades mayoritariamente afro en Colombia. Asimismo, como se veneran las tradiciones culturales africanas, se debería poner más valor en el bienestar de estas personas. Por ejemplo, San Basilio de Palenque, el primer pueblo de africanos libres en todas las Américas, ya que España lo declaró pueblo libre en el año 1691. Impresionante. Hoy en día este pueblo de Colombia sufre de falta de electricidad, falta de alcantarillado, poco suministro de agua, calles sin pavimentar, enfermedades, desempleo, etc. Historias similares se viven en toda Colombia y en toda Latinoamérica con pueblos que son mayoritariamente afrodescendientes. Si tanto respetamos la música y las costumbres que nos dejaron nuestros antepasados, ¿dónde queda ese mismo respeto por la humanidad? Es importante aprender sobre las tradiciones que nos unen como latinoamericanos, los ritmos de nuestros países que tienen aires a otros ritmos de países hermanos que nos conectan, las danzas que se parecen tanto que uno no sabe si provienen de un país o del otro. Aún más importante es concientizarnos sobre los problemas que sufren nuestros pueblos. Yo soy fiel proponente del arte como arma de resistencia y manifestación. Usemos el arte que nos dejaron nuestros antepasados para construir puentes entre nosotros mismos. La única forma de que el estado social de estas comunidades cambie es que unamos nuestras voces. República Dominicana, Puerto Rico, Panamá, Ecuador, Colombia y todo país con herencia africana somos uno. Son más las cosas que nos unen que las que nos dividen. El mapalé, la plena, el son y el guaguancó son herencia que no debemos dejar morir. Bueno, mis amores, eso es todo por hoy. Si les gustó el video, déjenme un like y si quieren ver más videos relacionados con este tipo de cosas culturales, música, cosas que nos unen como afrolatinos y como latinoamericanos, déjenmelo saber en los comentarios y compartan con todos sus amigos, se lo agradecería inmensamente. Los quiero mucho y hasta la próxima.